Y también quería abrir un brevísimo turno de preguntas porque aún seguimos con problemas de tiempo, pero nada, 5 minutillos, podemos ver a ver si por el chat también hay, si no en persona. Tenemos por ahí... Os dejo la bibliografía por si os interesa. Bueno, una pregunta para cada uno. Muchas gracias a los dos por estas ponencias no solo interesantes, sino que nos hacen pensar. Quería preguntar a Nacho primero si se puede decir que Alemania a partir del 1948 es un Estado sin nación y pierde la guerra y entonces no hay nacionalismo político, pero no hay un fortísimo nacionalismo simbólico, como se ve, por ejemplo, cuando se reagrupan las dos Alemanias y eso se concibe como un gran, ya tenemos la gran nación. Y por no hablar de toda la retórica deportiva, de olimpiadas, de campeonatos del mundo, etcétera, etcétera, que yo creo que puede ser. Y enlazando un poco, es decir, el factor simbólico del nacionalismo. Y siguiendo hablando de lo simbólico, para Juan Carlos, te quería preguntar qué potencia o qué importancia tiene lo simbólico en cada uno de los 5 tipos de fronteras que has dicho. Si es lo mismo ¿o crees que en algunos casos lo simbólico es menos relevante y en otros casos lo es más? Gracias. Lo simbólico o lo identitario. Bueno, sí. ¿Prefieres contestar ahora o No. respondemos todas? No, yo creo que mejor que cogemos. Pues Nanto. Muchas gracias. Primero para Nacho. Recogiendo un poco el sentir de lo que viene siendo el Congreso esta mañana, así como ha sido muy fructífero invitar a Isabel Turégano, pero también a Delia Manzanero como estudiosas del derecho, invito también a las economistas presentes en la sala, como Beatriz Hibú, pero también Mercedes López Mateo o Begoña Mújica, para que intervengan también en esta pregunta que le voy a lanzar a nuestro querido Nacho. Al hilo de lo que has hablado de la Constitución económica, pues ¿es posible pensar en una Constitución económica que nos proteja? Mi pregunta ¿es posible pensar una Constitución económica que nos proteja de la supuesta libertad neoliberal? Y lo hago pensando en un concepto fundamental que es el concepto de la deuda, en un sentido no solamente económico, sino económico y antropológico. Y pienso en El hombre endeudado con Marichel Lazarato, pero también pienso en la genealogía de la moral en la segunda parte, en culpa y Schuld, en Schuld, que es culpa, pero también deuda en alemán, que se dicen con la misma palabra, y también en una perspectiva de fracaso individual que se construye socialmente con, por ejemplo, un libro publicado también este año en Bellaterra, Préstamos fallidos, personas fallidas, vida y lucha contra la deuda hipotecaria, de Melissa García Lamarca. Esa para Nacho. Y luego para Juan Carlos Velasco, que me ha encantado de verdad las dos exposiciones, y a Nacho le conocía, pero a Juan Carlos, ignorante de mí, no lo conocía. No solamente le agradezco no solamente le agradezco la taxonomía de las fronteras y las referencias de estos dos libros del proyecto que traslada el trabajo que nos hace llegar. Y aquí me auno a la pregunta que ha hecho Javier, porque yo pensaba en ese textito de Bertolt Brecht, hay muchas maneras de matar, ¿no? Y también pensando en la dimensión de lo imaginario, de la imaginación política y de las fronteras a ese nivel, ¿no? Cuando has hablado de la diferencia entre el norte global y el sur global, implícitamente, o la posibilidad de tomar un avión, ¿no? O la imposibilidad directamente de soñarlo. Pienso, por ejemplo, a través de la ética kantiana, según la cual para deber hay que poder, y yo lo reduzco en, no, es que incluso para querer y para desear, para imaginar, quizá también hay que poder, hay que tener ciertas condiciones de partida, porque en una sociedad como la nuestra, que la de todas, si es que existe como ficción al menos, tomada en sentido global, en la que tenemos, dadas las transformaciones económicas, políticas y sociales, en las que nos encontramos inmersas, tenemos cada vez menor capacidad para tratar y relacionarnos con nuestras frustraciones, me pregunto si precisamente la imposibilidad que tenemos o la negación de un futuro y la cancelación del propio presente, las utopías, por ejemplo, es algo que ha desaparecido para las clases medias y, sin embargo, aparece de dos maneras con la imaginación política. Primero, por supuesto, para los ricos, que viajan a Marte o que se mueren en submarinos por hacer experimentos arriesgados, pero también existen esas utopías para los más pobres, para los migrantes que son capaces de atravesar fronteras infinitas solamente con un teléfono móvil para geolocalizarse, porque tienen la promesa y ansían la promesa de un mundo mejor que, desgraciadamente, pues no les espera en Europa.
Yo solo muy rápido, Nacho, has mencionado en cierto momento lo de la cuestión de las entidades supranacionales y has dicho, creo que citar bien, no han conseguido dar respuesta y me preguntaba si no han conseguido dar respuesta a aquellos que la solicitan, ¿no? Y me preguntaba si eso no casa bastante justo con lo que mencionaba esta mañana Isabel Turega, ¿no? Que es al final la fuerza de la ley. Muy bien, las instituciones supranacionales, ¿cómo pueden forzar a que se aplique esta ley si no está el Estado detrás, ¿no? Si somos capaces de imaginar otras formulaciones jurídicas que a mí no se me, o sea, que todavía no tenemos, pero no sé cuánto coincide con eso que señalaba ella esta mañana, ¿no? Que de momento lo que tenemos es la figura del ciudadano, la figura estatal, y entonces si ese fallo, ¿no? Si esa falta de respuesta de esas entidades supranacionales no tendría que ver con esa falta de fuerza de la ley. Y solo a Juan Carlos Velasco pensaba, o sea, he visto ahora la bibliografía Los estados amurallados de Wendy Brown y me acordaba, yo creo que es ahí Bolívar cuando habla de esa la impotencia del todopoderoso, ¿no? Pues un poco lo que mencionabas tú, ¿no? Por un lado, la soberanía de los estados parece que va en declive en términos económicos, porque ahí sí las instituciones supranacionales, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, sí que pueden tener esa injerencia, y si no es la frontera en su coincidencia con regular la población que vive dentro de un Estado, yo creo que también basado en un ideal regulativo de lo que es la nación, y ahí sí cultural, ¿no? Lo que permite distinguir quién queda dentro y quién está fuera. Si no es la frontera, ese último bastión de la soberanía donde el Estado simplemente puede, pues eso, controlar quién es su población, ¿no? Y entonces, si no hay ese ejercicio de exhibir estas grandes fronteras que dice Wendy Brown, en realidad hablan más a los de dentro. Le está diciendo, vosotros estáis seguros, no os preocupéis que esos otros que ponen en peligro teatro, la nación. Claro, es un teatro, ¿no? Y no sé cuánto tiene que ver con que, pues eso, con ese ideal regulativo de proteger una idea de nación. Hola y enhorabuena a los dos. Me han encantado las dos ponencias. Voy a intentar ser breve. Quería preguntarle a Nacho dos preguntas. La primera, porque me ha llamado mucho la atención su referencia a cómo se constituye un sujeto político en base a un sentimiento, en este caso de indignación. Si puedes elaborar un poco más esa idea, que me ha llamado mucho la atención. Y luego, más concretamente, en el caso de China, ¿cómo enmarcarías en tu análisis esa centralidad hegemónica que pretende China, la Tianxia, con esa manera específica de desarrollar su diplomacia, la diplomacia del panda, que en apariencia o en teoría no es belicosa, pero que al jugarse en el mercado, con toda la agresividad que conlleva, quizás presenta más matices de lo que pareciera? Y luego, para Juan Carlos, me gustaría preguntarle cuál es la función de la retórica de que las fronteras han desaparecido, que se repite como un mantra, y si forma parte de los dispositivos biopolíticos o de los discursos dominantes, precisamente para hacer olvidar que cada vez hay más fronteras. Muchas gracias. Bueno, pues yo quería recordar que existe un Estado en este mundo que no tiene fronteras, ¿no? Y cuyos movimientos pacifistas exigen que la haya. Existe en Israel un movimiento que se llama Yishgul. Quiere decir, existe un límite, existe una frontera, el término gul quiere decir las dos cosas en hebreo, y precisamente el respeto de la frontera y tal es un modo de protección de los palestinos frente a la ocupación, ¿no? que pretende literalmente exterminarlos, ¿no? Sacarlos de toda frontera posible que los proteja. En segundo lugar, para Nacho, se suele pensar el neoliberalismo según lo que llamaría Foucault el modelo represivo del poder, ¿no? Y entonces, claro, el neoliberalismo empieza con Pinochet, ¿no? Y sin embargo, el neoliberalismo yo creo que tiene varias fuentes. Una de ellas es esta larga conspiración, si se quiere, neoliberal, primero académica y después institucional, ¿no? Que ha conducido a la hegemonía neoliberal. Y bueno,
llevada por las necesidades del capital, que ya había llegado a un límite en los años 70. Pero, por otra parte, quien había llegado a un límite también en los años 70 era el proletariado en Europa y en otras zonas del mundo. Es decir, el sistema fordista no funcionaba y hubo una rebelión mundial contra el fordismo que puso las condiciones en consonancia con lo que se estaba haciendo desde las élites para que nos encontremos en el paradigma actual, que algunos, como Negri, pues, han identificado como la subsunción real del trabajo bajo el capital. Es decir, que hemos sido, todo el proletariado, la lucha de clases, la conflictualidad, todo ha sido engullido bajo el capital. Lo que decías tú, que el neoliberalismo integra sus propias resistencias. Pues claro, es que es como Jonás en el vientre de la ballena, ¿no? Está dentro e contro, ¿no? Y ese aspecto de tensión, sí, me parece que también es importante destacarlo, ¿no? Como el neoliberalismo no es algo tan unilateral, sino un terreno de juego en el cual, por ejemplo, Michel Ferrer propone intervenciones militantes en el terreno financiero, ¿no? Equivalentes a las intervenciones sindicales en el terreno productivo que hubo en otros momentos. Es decir, hay una posibilidad de hacer, pero curiosamente en la reflexión de la izquierda está muy poco presente. Hay una nostalgia, un sentido de la derrota, etc. Bueno, ya está. Os pediría que las respuestas... Oye, yo tengo una pregunta para Nacho. Claro. Adelante. ¿Crees que realmente son equiparables el ordoliberalismo alemán y el neoliberalismo contemporáneo? Me explico. Esa es una lectura que he leído, que he escuchado y con la que he discutido bastante a fondo con uno de mis becarios que defiende un poco tesis parecidas a la tuya, ¿no? Y la idea de que... bueno, tengo la idea de que el ordoliberalismo es diferente, es otra cosa. El ordoliberalismo de la escuela de Freiburg y Company y lo que realmente se implantó en la época de Adenauer, especialmente, había dos elementos importantes, que era una defensa de la economía de mercado, pero era economía social de mercado, que implicaba un acuerdo entre el capital y el trabajo. Y un poder importante de los sindicatos. El modelo thatcheriano del neoliberalismo implica desregularización y desmantelamiento del tejido social. ¿No hay un hiato ahí o es solamente algo cosmético? Te voy a hacer yo una pregunta. Hombre, no esperaba yo menos. Pero, estaba yo preocupado por el tiempo, pero siquiera sea por el hecho de que figure testimonialmente esa pregunta, que es una pregunta muy surgida al amparo de la lectura de tus textos, que yo estaba realmente pues repensando constantemente a lo largo de tu ponencia, ¿no? Y muy precisamente en relación a lo que yo había pensado tratar hoy. ¿Cómo sería, Juan Carlos, imaginar un tratamiento o el establecimiento de un sistema de fronteras para lo humano análogo al sistema de fronteras que existe en la actualidad para el capital? Bueno, pues empieza respondiendo que has hablado primero. Vale. Bueno, rápidamente, sí, lo podemos hacer. Vale, en primer lugar, Anantu, hablabas de la constitución económica y de la relación entre deuda y culpa. La verdad que lo mejor que puedo hacer al respecto, no pretendo escaquearme con ello, pero es remitirte a una filósofa italiana, profesora de la Sapienza de Roma, que es Elettra Stimili, que tiene efectivamente una obra que se intitula Deuda y culpa y que trata exclusivamente de esta relación inscrita en un horizonte de comprensión beberiano, que es su magma fundamental, y otra obra que está traducida que se llama La deuda del viviente, que ha tenido muy poco éxito, incomprensiblemente, porque es una obra realmente magnífica. Y bueno,
¿Eh? La deuda del viviente. La tenéis en la editorial Pretextos. ¿También de letra? También de letra, sí. Que por cierto da una conferencia en Barcelona este día 16. Bien, centrándome en esta cuestión, ella, por ejemplo, efectivamente defiende que la deuda lo que implica es la instauración de una teleología en la vida humana. Ahora bien, nos podemos ir a efectivamente la posibilidad del fracaso de esa teleología, que es, digamos, esa bancarrota, esa vida arruinada, porque no puede, pero en último término, porque no puede ¿qué? También yo creo que ella coincidiría en esto, no puede endeudarse más. Es decir, no puede desarrollar, digamos, un campo de posibilidades y no puede instituir su vida a partir de un campo de posibilidades que son los que dona, digamos, el dinero que se da y que efectivamente abre una serie de posibilidades de acción, es decir, unas posibilidades de instituir la propia vida, de afirmarla a través de una praxis concreta, que es la del sujeto inversor. Si vamos más allá, fijaros que... ¿quién decía esto? Bueno, hay uno de los ordoliberales eminentes decía que el dinero era libertad acuñada. Exacto, libertad acuñada. Porque en él iba implícita, efectivamente, iba implícito la posibilidad de un proyecto. Es decir, hay una dimensión, digamos, metafísica del dinero que afecta y que atañe por completo y que se juega en el terreno de la vida y que, quiero decir, es un capital simbólico en realidad. Pero simbólico que refiere una vez más, insisto, respecto a la praxis. Por otra parte, a propósito de esa idea de la constitución económica, los ordoliberales tenían una cosa muy clara. Y es que una determinada ley, ellos pensaban que el Estado era absolutamente necesario. Es decir, y que precisamente el no haberse tomado en serio por parte del Estado el ámbito económico había deparado en los fracasos del modelo de Weimar y del modelo, por supuesto, nacionalsocialista, contra el que tenían además otras cosas contrarias, ¿no? Especialmente en el caso de Repke y de Rusto, que fueron de hecho los que tomaron un mayor protagonismo porque se habían declarado, digamos, economistas antifascistas durante ese periodo y habían, digamos, además pagado pena por, entre comillas, por ello, ¿no? No sé si fue una cosa leve. En cualquier caso, ellos estaban convencidos de que la conducta económica no es natural, y mucho menos la competencia de mercado ni la competencia de los individuos es natural. Piensan que es un modo, insisto, de llevar a cabo un tipo de humano que se haga responsable, que sea autónomo y que encarne de algún modo ese ideal democrático de individuo efectivamente capacitado para participar en una democracia y tomar tanto responsabilidad de sus actos como la de aquello que entra en juego en la Constitución comunitaria. Y entonces están convencidos de que la ley genera conducta y que un hombre económico requiere de una ley económica. Es decir, de que la conducta se ejecuta a través de la ley y de que no da igual tener una ley que otra, ¿vale? Sino que es preciso tener una ley específica. Una ley específica al propósito de generar este tipo de hombre, ¿vale? Este tipo de humano. Esto enlaza con lo que de algún modo ha preguntado Javier, que es la cuestión del nacionalismo en Alemania. Para mí decir que el nacionalismo alemán me parece un nacionalismo, si acaso, muy débil. O sea, al menos en los términos en que habitualmente entendemos el nacionalismo. Si yo comparo la experiencia que yo tengo en mi caso, el nacionalismo tal y como vertebra la idea de Turquía, es absolutamente incomparable al paradigma alemán. Es decir, el paradigma alemán implica más bien, y yo tengo muy poca experiencia de Alemania, pero Juan Carlos tiene una experiencia sumamente rica en vivir en este país. El ciudadano alemán se constituye, digamos, en la puesta en juego, es decir, en el participar de si se quiere, un juego común. Es una participación en la actividad ciudadana que principalmente es actividad económica. Es decir, devenir ciudadano alemán implica querer trabajar, formarse, es decir, devenir un sujeto inversor. Y si usted es sujeto inversor, usted, en general, pienso yo, es bienvenido en Alemania. Es decir, si usted es capaz de jugar con unas reglas determinadas,
efectivamente, desde ese punto de vista, se constituye como una nación más tolerante. Porque, digamos, es más flexible, más poroso a partir de las posibilidades de entrar en esa ciudadanía. Esto, claro, sí, claro, con sus ambajes y sus ires y venires históricos, porque la implantación de ese ordoliberalismo no es plena. Está en un constante diálogo social con los otros partidos, con el socialismo, con la tradición socialista del pueblo alemán, que es fundamental, etcétera, etcétera. Bueno. Tenemos de otro lado la pregunta de Irene. Vamos a ver, esta idea, digamos, este pesimismo a propósito de las entidades supranacionales, hasta el punto de declararlas como el caballo de Troya eminente de esa racionalidad económica o de esa hegemonía del neoliberalismo como paradigma racional a nivel mundial, de algún modo la sostiene principalmente desde este tono tan radical Bátimo. A mí esto me parece interesantísimo, es decir, lo de problematizar y dejar de considerar el universalismo como un valor, porque me parece muy arriesgado proponerlo. Es decir, parece desde la perspectiva de izquierdas irrenunciable, efectivamente, aspirar a una suerte de universalismo. Ahora bien, parece de otro lado también irrenunciable el hecho de que el universalismo o la idea de una constitución universal del sujeto político no puede hacerse a partir del concepto, no puede venir deducido. Esto paradójicamente enlaza con lo que dice, ¿saben quién? Nada más y nada menos, Friedrich Hayek. Dice exactamente lo mismo. Es decir, que el conocimiento es finito, que tenemos que asumir que no podemos conocerlo todo, que no puede pensarse un sistema de gobierno a partir de una supermente o de una mente más completa que conocería cuáles son las correctas decisiones y que por ende hay que idear un sistema, digamos, que sea capaz de generar decisiones o lo más conveniente de forma espontánea, es decir, de forma autolegislada. Un modo de hacer que directamente depare en eso. ¿Cuál piensa él que es ese sistema que él llama de información compartida? Es decir, ¿cómo se puede operar en cada caso? Asumiendo la finitud del sujeto y pensando en ese sujeto finito, de forma que tenga los suficientes o haya los suficientes criterios espontáneamente para actuar. Pues dice, el mercado. Es el sistema de compartición económica porque funciona como una onda expansiva, mediante un conocimiento, implica un cambio de precios y este cambio de precios se extiende. Y es compartido ese conocimiento inmediatamente, se sepa o no la razón, por todos los que participan de él. Ahí voy con lo que propone Juan Domingo, que es cómo podemos alterar ese terreno de juego o en qué terreno de juego debemos jugar a la hora de discutir las cuestiones que nos son vinculantes de cara a pensar la articulación política de la izquierda. Porque, cuidado, de la dicotomía que he planteado anteriormente, de cómo no se puede renunciar al universalismo, pero cómo es imposible pensar el universalismo a partir de la violencia del concepto, quiero decir, ahí estamos atrapados. Y necesariamente hay que hallar una solución. Eso si queremos seguir, de algún modo, quiero decir, intentando constituir un proyecto, un sujeto político relevante que no haya cedido de antemano y que no se limite, insisto, a un ejercicio de resistencia. Es decir, contener, estamos mal, bueno, vamos a retroceder un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Pero eso también viene un problema, bajo mi punto de vista, de comprensión efectivamente de dónde se está jugando. Es decir, yo insistía en la necesidad de considerar todo lo que pasa en el siglo XX, especialmente la segunda mitad, no como, digamos, paradigmas enfrentados. Y lo voy a decir claramente. Tiene razón Jameson cuando piensa la posmodernidad en los términos de una racionalidad fruto de un presente ya neoliberal. Y del mismo modo, tendríamos razón si dijéramos que el neoliberalismo es un fruto de una racionalidad surgida de las mismas bases que fundamentan la posmodernidad. Y si se piensa todo en una unidad, entonces quizás efectivamente hallemos respuestas. A propósito de lo que dices, yo no creo que sea renunciable la idea de, digamos, generar instituciones supranacionales. Ahora bien, ¿a partir de dónde podemos generar
una constitución efectivamente que no esté basada o que no opere como un dispositivo de exclusión por necesidad, toda vez que, como dice Wallerstein, toda generación de identidad comporta una exclusión automática. Pues quizás a partir de ese magma de posibilidades que nos ofrece el hecho de que efectivamente, como ya experimentamos, pueden constituirse comunidades políticas a partir de dimensiones que no son precisamente conceptuales, sino que atañen a la praxis. ¿Cómo efectivamente es posible que se constituya un sujeto político a partir de la indignación, que es un sentimiento? ¿Qué es lo que nos une, insisto, a propósito de manifestarnos contra el genocidio que está operando en Palestina, cuando probablemente aquello mezcle muy diversas cosas? Habrá gente que esté a favor de lo que está haciendo Rusia, otra en contra, y sin embargo estamos todas en una misma manifestación. ¿Por qué? Y es relevante que estemos todas en una misma manifestación. Insisto, ¿pero eso por qué sucede? Eso sucede porque se ha abierto una dimensión que precisamente podemos llamar biopolítica, donde dimensiones que atañen o que antes pertenecían a la vida del individuo han sido politizadas. Es decir, como han devenido capital, porque toda praxis ha devenido ejercicio de inversión, eso ha abierto que desde el punto de vista político sean relevantes dimensiones hasta entonces inauditas. ¿Qué es lo que une? Claro, con razón ahora, si lo piensan, se dice que mayo del 68 es una revolución neoliberal. Esto hay mucha gente que lo piensa así. Es decir, que es la revolución del individualismo, del reclamo de tal. ¿Por qué? Porque todo forma parte debe ser pensado desde una misma matriz, en una misma conjunción. Claro que se puede decir que es neoliberal en este sentido, pero por otra parte, a partir de ese magma coherente con lo que estaría planteando el neoliberalismo, resulta que se arma el paradigma de resistencia más definitivo de toda la contemporaneidad. ¿Cómo es posible? Es porque estamos jugando en otro ámbito. Cedo la palabra ya a Juan Carlos, porque si no... Bueno, voy a ser muy telegráfico porque no son horas de estar aquí calentando el asiento, que el banquillo hay que moverlo un poco, ¿no? Hablando del tipo de fronteras, identidad nacional y sentimiento nacional, ¿no? Si tiene alguna relación entre la mayor densidad o menor densidad de obstáculos para el tránsito a través de una frontera. Yo creo que es un factor más, pero creo que no es el más relevante. Tiene que ver más con la accesibilidad de un territorio, o no, relativa, por la geografía física del territorio, con la densidad humana, con la existencia de la localización de recursos naturales valiosos que estén en disputa. Entonces sí, se pone mucho hincapié en controlar los límites fronterizos, pero sobre todo depende de la capacidad de un Estado, de la capacidad técnica, tecnológica y económica de poder llevar a cabo eso. Yo creo que son factores básicos. Hay que despreciar la parte identitaria o simbólica. No. Hay casos, por ejemplo, evidentes, como el de la India con Bangladesh o la India con Pakistán, que formaban parte de un mismo dominio colonial durante la época inglesa. Para separar, ¿y cuál fue el factor de separación? El religioso, ¿no? En Bangladesh y en Pakistán se localizaron las minorías enormes musulmanas, aunque se dejaron también en la India, ¿no? Y marcaba una diferencia fuerte, y Bangladesh y la India, por ejemplo, tiene una de las fronteras más fortificadas de todo el planeta, y tienen que ver con una necesidad de marcar diferencias étnicas. También tiene que ver con el otro factor que he dicho, con la densidad de población. Son los territorios de los más densos del mundo, ¿no? Bueno, no sé si respondo un poco a tu pregunta. Cuestiones de utopías y migraciones y estas cosas en el mundo de hoy. En el mundo de hoy voy a decir dos palabritas solo. Una, que antes el empeño de la utopía era cambiar el país,
cambiar el propio país, cambiar el mundo, pero empezando por cambiar el país. Hoy la utopía de muchos, ante la posibilidad de cambiar estructuras internas fuertes, es cambiar de país, que es diferente. Esa es la utopía para mucha gente. Bueno, Brown, el muro y la soberanía. Sí, digo, ya he hablado algunas veces, te mando referencia que sí, que es importante no tanto como has dicho la frontera, sino el muro, lo que es el símbolo de soberanía. De soberanía precisamente ante una situación en que los estados cada vez tienen más dificultades para afianzarse ante su propia población y para afirmar su posición en el mundo. Y parece que eso es que yo la tengo, perdón, más larga, ¿no? Si tengo más muros, ¿no? Y es un poco así como funciona. La función de la retórica de la desaparición de las fronteras. Bueno, es la función también que de la globalización como discurso imperante, ¿no? Yo creo que en ese sentido va muy unido. Por supuesto tiene muchas acepciones el término globalización, pero el que nos vendieron como la cosa más ilusionante era el que se iban a diluir las fronteras, que las fronteras no iban a tener un peso. Pero es un discurso legitimador también, que ha permitido, por supuesto, el libre tránsito de capitales y de servicios y cosas, sobre todo de capitales y de comunicación, que eso funciona en todas las direcciones ideológicas, ¿no? Y de la intromisión también comunicativa en más allá de la frontera, ¿no? Eso está claro. Y entonces en el mundo del ciberespacio hay pocas fronteras, aunque tu querido China, digo tu querida China porque lo estudias comunicación en alevosía, son especialistas en en bloquear el acceso de Internet, ¿no? Pero no solamente eso, ellos también, que yo sepa, en Irán también son bastante buenos para ese tipo. Y bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Antes de irnos, voy a avisar a los que están online y también a los que están presenciales.